célula eucariota, organelas, citosol, citoesqueleto. Una célula eucariota modelo, como la que se ve en la imagen, contiene núcleo y contiene compartimentos separados también por membranas, denominados organelas. Sintetizando estas estructuras encontramos en una célula eucariota núcleo, citoplasma, y el citoplasma a su vez podemos reconocer en él el citosol, que es una especie de gel acuoso que contiene diversas sustancias, y embebidos en este citosol las organelas, que son aquellas estructuras que están delimitadas por membranas, similares a la membrana plasmática. Las clases anteriores estuvimos viendo que las células eucariotas surgen o evolucionaron a partir de células procariotas, mediante dos mecanismos principalmente: invaginación de la membrana plasmática y la endosimbiosis. La invaginación de la membrana plasmática permitió delimitar el material genético, el ADN, que finalmente se transformaría en la membrana nuclear y el núcleo, y la invaginación del resto de la membrana permitió que en algunos sectores se adherieran ribosomas, en otros no. Finalmente, las regiones de membrana con ribosomas adheridos se convertirían en el retículo endoplasmático rugoso, aquellas que no se transformarían en el retículo endoplasmático liso, y de estas estructuras también derivarían el aparato o complejo de Golgi, lisosomas y otras organelas que constan de una membrana. Por otro lado, esta célula eucariota primitiva en formación ancestral tuvo la capacidad de fagocitar otros organismos procariotas, capaces estos organismos procariotas de sintetizar ATP, producir energía a partir de la utilización del oxígeno y moléculas orgánicas. Esta fagocitosis no terminó destruyendo a esta célula bacteriana receptora, que se transformaría finalmente en una mitocondria, organela que tiene dos membranas, una proveniente de la membrana propia de la célula procariota y la más externa proveniente de la célula receptora mediante el mecanismo de fagocitosis. Un proceso similar pudo haber ocurrido, según esta teoría de la endosimbiosis, fagocitando células bacterianas fotosintetizadoras, que finalmente en una célula eucariota vegetal se transformarían en los cloroplastos. Mitocondrias y cloroplastos se originan, según esta teoría, a partir de organismos procariotas de vida libre. En esta imagen se muestran los fundamentos más relevantes para sostener esta teoría de la endosimbiosis. Entonces, sintetizando, podemos decir que el origen evolutivo de las células eucariotas es por invaginación de la membrana plasmática y por endosimbiosis. La invaginación da lugar a membrana nuclear, retículos, aparato de Golgi y lisosoma. Y la endosimbiosis, mitocondrias y cloroplastos. Tenemos una célula eucariota. Este es un modelo que representa una célula eucariota animal, donde podemos reconocer el núcleo con su membrana nuclear, inmediatamente rodeando al núcleo el retículo endoplasmático rugoso, que se puede continuar, su lumen tiene conexión con el retículo endoplasmático liso. Separado de esto, pero de manera cercana, se encuentra el aparato de Golgi,
y podemos encontrar otras estructuras de simple membrana, como pueden ser vacuolas, lisosomas, endosomas. Estas estructuras constituyen el sistema de endomembrana, que analizaremos un poquito a continuación. El sistema de endomembrana está compuesto principalmente por estas organelas y tienen mucha comunicación y relación entre sí. ¿Cómo es la relación entre estas organelas del sistema de endomembrana? Bueno, lo vemos un poquito a continuación. El núcleo, con su membrana nuclear doble, la membrana externa del núcleo, tiene continuidad con el retículo, se comunica el lumen del retículo, que son una serie de redes, de cisternas interconectadas entre sí. Estas cisternas tienen en el lado externo adheridos ribosomas. Los ribosomas tienen como función sintetizar las proteínas junto con otros ácidos nucleicos. Entonces, la función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Todas las proteínas no. Proteínas que son empaquetadas y cuyo destino son las membranas de las organelas, la membrana plasmática, o pueden sintetizar proteínas que van a ir al espacio intercelular, a la matriz extracelular. El retículo endoplasmático liso, que no está representado acá, sintetiza algunas sustancias como lípidos y esteroides, y también la síntesis, su producto de síntesis es empaquetado en vesículas transportadoras. Estas vesículas transportadoras o de transición llegan al aparato de Golgi, donde se fusionan, llegan por su cara cis, que es la que tiene contacto o mira hacia la membrana nuclear. En el aparato de Golgi sufren ciertas transformaciones. El aparato de Golgi son una serie de sacos aplanados que están comunicados entre sí mediante vesículas transportadoras, no a través de su lumen. Finalmente, cuando completan su síntesis, su formación, estas sustancias en el aparato de Golgi salen mediante vesículas por su cara trans, que es la que tiene la mirada hacia la membrana plasmática. Entonces, vemos en esta imagen que el retículo rugoso se continúa con la membrana externa del núcleo. Este retículo rugoso tiene ribosomas adheridos, sintetiza proteínas, está en comunicación con el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas y cuya función principal es sintetizar lípidos, esteroides, que son un tipo de lípidos como el colesterol, y otras sustancias, tiene otras funciones como almacenar algunas sustancias que lo vamos a ver a continuación. Entonces, retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas que tienen un destino particular. Retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos y esteroides, pero tiene también en algunas células, como las células hepáticas, funciones de detoxificación, degrada sustancias tóxicas que se vuelven hidrosolubles para luego ser eliminadas por el organismo. En algunas células, como las células musculares, almacena grandes cantidades de calcio. Este calcio es imprescindible para la contracción de la célula muscular. Entonces, retículo rugoso está en comunicación con el retículo liso. A partir de ellos se liberan vesículas de transporte que se comunican con la cara cis del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se transforman o completan su síntesis, y las vesículas transportadoras comunican a los distintos componentes del Golgi para salir por sus caras trans como diversos tipos de vesículas. En el aparato de Golgi
Estas sustancias que ingresan adhieran otras moléculas como pueden ser azúcares. Este proceso se denomina glicosilación o glucosilación, completan la estructura, proteínas y lípidos y salen por la cara trans mediante distintas vesículas de transporte, que pueden ser vesículas secretoras, vesículas de almacenamiento u otras vesículas que se transformarán en lisosomas. O sea que acá se determina el destino de las sustancias que completan su síntesis. Una vez que salen del aparato de Golgi, pueden transformarse, si contienen enzimas hidrolíticas del lisosoma, pueden transformarse en vesículas secretoras que serán expulsadas o exocitadas a través de la membrana plasmática, o puede que sean almacenadas en vesículas de secreción. Si la secreción, estas vesículas secretoras salen continuamente a través de la membrana plasmática por exocitosis al espacio intercelular, las sustancias orgánicas de la matriz extracelular son sintetizadas también por las células. Ese tipo de secreción se llama constitutiva o continua y la célula lo está realizando todo el tiempo. En cambio, si se almacenan vesículas y necesitan de una señal o mensajero químico para ser liberados al espacio intercelular, ese tipo de secreción se denomina regulada. Es regulada o mediada por mensajeros químicos que deben llegar a la membrana para que finalmente estas vesículas sean, por el mecanismo de exocitosis, liberadas hacia la matriz o espacio intercelular. Tenemos otras organelas que están delimitadas por membrana, como los lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas que son importantes para degradar macromoléculas. Estas macromoléculas pueden ser sustancias patógenas u organismos patógenos, pueden ser nutrientes que necesitan ser transformadas en moléculas más simples para ser aprovechadas por las células, o también puede ocurrir que los lisosomas degraden moléculas, macromoléculas que la célula ya no necesita y deben ser eliminadas. En esta imagen podemos ver cómo la membrana plasmática que emite pseudópodos fagocita una bacteria, se transforma en un fagosoma que se fusiona con un lisosoma que tiene sustancias hidrolíticas y se transforma en un lisosoma maduro, que va a destruir esa bacteria. Ese sería el destino de la fagocitosis de organismos patógenos. Puede que este lisosoma reciba macromoléculas que van a participar en la nutrición de la célula, o puede que degrade moléculas propias de las células que ya no son necesarias y entonces se transforman en autofagosomas, que es otra de las funciones que tienen los lisosomas. Otras componentes del sistema de endomembrana pueden ser los peroxisomas, cuya función también es degradar, pero como contienen enzimas oxidativas, peroxidasas, degradan sobre todo el peróxido de hidrógeno, que es una sustancia tóxica para la célula, la degrada en agua y oxígeno, que no tienen inconvenientes, no tienen toxicidad para la célula. En esta imagen es un peroxisoma visto al microscopio electrónico, rodeado de una mitocondria y un cloroplasto. Bueno, con esto finalizamos de manera rápida y sintéticamente el sistema de endomembrana.